Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día le doy gracias a mi Señor Jesucristo por este privilegio que me da de poder estar por este medio para poder compartir este mensaje con todas aquellas personas que lo van a estar mirando en un futuro. Y en este día quiero hablar de un tema que voy a estar titulando Jesús es el Padre. En este día quiero compartirle a usted que me está mirando este tema que lo voy a estar titulando Jesús es el Padre. Y le voy a estar presentando textos que nos revelan y nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo es el Padre eterno. En este día le voy a estar compartiendo estos textos y voy a comenzar con un texto que es muy conocido por todos aquellos lectores de la Biblia, que es un texto donde nos habla específicamente que el Señor Jesucristo es el Padre eterno. Y en este día le comienzo leyendo en el libro de Isaías 9:6, que nos dice así: en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando nosotros miramos el anuncio del nacimiento del Mesías, nosotros estamos mirando que nos está diciendo que ese niño que iba a nacer y se iba a manifestar, nos está diciendo que ese niño se iba a llamar Padre eterno. En ese niño que iba a venir al mundo, nos está diciendo que se llamaría Padre eterno, pero nos está diciendo la palabra de Dios en Isaías 9:6 que hijo nos es dado. Y luego nos comienza diciendo, porque un niño nos es, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces nos está diciendo que ese que se llamaría Padre eterno iba a nacer en el mundo. En el mundo iba a nacer y se iba a llamar, dice, porque hijo nos es dado. Y entonces nos dice que ese niño que iba a venir al mundo iba a nacer, como lo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero también la misma escritura que nos dice que ese niño que iba a nacer iba a ser Padre eterno a la vez. Iba a nacer y iba a ser Padre eterno. Entonces, cuando nosotros analizamos estas dos palabras, que iban a nacer y el mismo que iba a nacer es Padre eterno, se iba a llamar Padre eterno. Entonces, ¿cómo es que un niño puede nacer y a la vez puede ser Padre eterno? Cuando nosotros analizamos este texto, no podría ser que el que está naciendo se llamara Padre eterno, o sea, fuera el Padre eterno. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no podría ser Padre eterno si no fuera Dios? Porque nos está diciendo la palabra de Dios con toda claridad, lo dice aquí. Cuando nosotros analizamos este texto detenidamente y le ponemos atención a lo que el texto nos está diciendo, el texto dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces nos está diciendo que este niño iba a nacer, y todo lo que nace tiene un principio, porque si no nace, entonces no tiene un principio. Y el único que no tiene principio ni fin, sabemos que es el Padre eterno, o sea, Dios mismo, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el que no hay nada por encima de él, porque antes de Dios no existe nada. Todo comenzó de Dios hacia acá, o sea que antes de Dios no hay nada que exista. Todo tiene su origen en Dios y Él es el creador de todas las cosas. Entonces nos está diciendo que este niño que iba a nacer, dice que se iba a llamar Padre eterno, aunque el niño tiene un comienzo, pero también nos dice que se iba a llamar Padre eterno. Entonces, ¿cómo es que un niño, para usted que me está mirando en este día, que me está mirando por este medio, cómo es que nuestro Señor Jesucristo a la vez puede tener comienzo, puede nacer y puede ser Padre eterno? Se puede llamar Padre eterno porque dice que se le llamaría
Padre eterno. Y luego nos dice, no solamente nos dice que a nuestro Señor Jesucristo se le iba a llamar Padre eterno, porque cuando nosotros analizamos el texto, los pronombres que se le están dando al niño, que iban a ser los nombres que iba a manifestar, los atributos que él iba a manifestar, todos estos atributos y estos nombres no le pertenecen a un simple hombre. Estos son atributos y nombres que le pertenecen al único Dios que existe desde toda la eternidad, porque nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Luego dice, y el principado sobre su hombro. Luego dice, y se llamará, dice su nombre, y luego dice admirable, y luego dice consejero, y luego dice Dios fuerte. ¿Cuántos dioses nos dice la Biblia que hay? ¿Cuántos dioses nos da testimonio la Biblia que hay? Y el testimonio que Dios da de sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Y en el 1 de Corintios 8, versículo del 4 al 6 nos dice que hay un solo Dios, y ese único Dios nos dice que es el Padre. Entonces, si hay un solo Dios y el único Dios que existe es el Padre, entonces, ¿qué podemos nosotros analizar de este texto cuando nos está diciendo que ese niño que iba a nacer se le llamaría Dios fuerte? Y luego, después de que nos dice que se le llamaría Dios fuerte, también nos dice que se llamará Padre eterno, y luego dice príncipe de paz. Con esto podemos nosotros comprender que el niño que iba a nacer iba a ser Dios mismo viniendo al mundo, porque Dios, como espíritu, Dios no necesita moverse, ni tampoco necesita ir ni venir, porque en el libro de los Hechos, versículo 17 del 24 en adelante, nos dice que en él vivemos y en él existemos, y todo fue creado por él. O sea, nosotros no necesitamos, Dios no necesita venir o ir, porque él ya lo está llenando todo. Esto siempre yo lo he venido diciendo en los videos que vengo haciendo, como lo dice el Salmo 139, versículo 7 en adelante, donde nos habla de la omnipresencia de Dios, que Dios esté en todos lados. Como lo he dicho, Jeremías 23, 24. Y hay muchos textos creo que es Proverbios 15:3 también, donde nos dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Entonces tenemos muchos versículos que nos enseñan que Dios no necesita ir y venir, pero nos está diciendo que Dios iba a venir y se iba a manifestar como hombre, o sea, en una manifestación humana, en un cuerpo humano. Es como Dios iba a venir y iba a nacer. Esa humanidad de Dios es la que tiene principio, porque Dios tomó un cuerpo para venir al mundo y poderse manifestar y podernos salvar, para poder Dios redimir a toda la humanidad del pecado. La manifestación de Dios como hombre no es porque Dios quería simplemente venir al mundo, sino lo hizo Dios para salvarnos del pecado y también para salvarnos de la condenación eterna, para Él poder redimirnos de todo aquello en lo que nosotros estábamos esclavizados. Entonces nosotros miramos que el anuncio del nacimiento y el reinado del Mesías nos dice en Isaías 9:6 que se le llamaría Padre eterno, también Dios fuerte y Padre eterno. Esos dos nombres le pertenecen solamente al Dios eterno. Entonces nosotros podemos mirar que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a caminar en la tierra, nosotros miramos en el relato de San Juan, en el versículo de San Juan 8 y versículo 19, nosotros miramos, bueno, le voy a leer el 18 y el 19 para que usted vea lo que el Señor Jesucristo les contestó a aquellos hombres que lo estaban interrogando al Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesucristo les dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo está diciéndoles a los judíos, aquellos hombres que estaban hablando con él después de que el Señor Jesucristo
después de que que el Señor Jesucristo les habla diciendo que Él es la luz del mundo, y después de eso les dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y dice: y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjese cómo les contesta el Señor Jesucristo a aquellos hombres, y dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Le dicen los que lo estaban interrogando. Dice Jesús, dice: respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y luego dice: si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Fíjese bien cómo el Señor, cuál es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les dice a los judíos que lo estaban interrogando en San Juan 8, versículo 18 y 19. Miramos la respuesta que el Señor Jesucristo les está diciendo. En el versículo 19 el Señor les dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Aquí miramos específicamente que los judíos le estaban preguntando al Señor Jesucristo específicamente por el Padre. O sea, le estaban diciendo: ¿dónde está tu Padre? Y el Señor Jesucristo les dice, respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Dice: si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Esto nos enseña que la única manera de que nosotros podamos conocer quién es el Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que no quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como el Padre y no quiera conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, esas personas nunca van a poder llegar al Padre, porque el Señor Jesucristo mismo lo enseñó que la única manera que nosotros podemos tener una relación con el Padre o entrar a la presencia del Padre es a través de Él, porque el mismo Señor Jesucristo es el Padre, pero vestido. Él se vistió de carne y tomó un velo de carne para venir a andar entre los hombres. Por eso es que el Señor Jesucristo le estaba hablando a los mismos judíos. Era el pueblo de Israel con el que el Señor les estaba hablando. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nosotros miramos que en todas las Escrituras con el que el Señor Jesucristo estaba dialogando en todos los evangelios. En los evangelios nosotros miramos que con quienes hablaba el Señor Jesucristo era con los escribas, con los fariseos, con el pueblo judío. Él no estaba hablando con el pueblo gentil, sino al mismo pueblo a quien el Señor le había dado leyes y mandamientos, y aquellos que conocían las Escrituras y sabían que el que había prometido venir al mundo había sido Dios mismo, que era el mismo que había prometido venir a salvarlos. Entonces nosotros miramos que aquí, ¿cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo les dice? Les dice: ni a mí me conocéis, dice el Señor Jesucristo: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y luego dice: si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Entonces el Señor Jesucristo les habla con toda claridad que para poder conocer al Padre es necesario primero conocer al Señor Jesucristo. Y en el libro de Isaías 9:6 podemos mirar la profecía que dice que el niño que iba a nacer se llamaría Padre Eterno. ¿Y cómo es que se llamaría Padre Eterno? Porque el Padre Eterno se iba a manifestar en un cuerpo humano, se iba a manifestar en carne para poder venir a caminar entre los hombres y poder cumplir todas las promesas que él había hecho, como en Isaías 35, 4 al 6, como en Isaías 43, que dice que Jehová mismo vendría, Isaías 49 en adelante. Y hay muchos textos donde nosotros tenemos Oseas 13:4, donde nos habla que Dios mismo vendría a salvarnos, y tenemos muchos textos a través de todo el Antiguo Testamento que nos dan testimonio que el que vendría a salvarnos y el que se manifestaría iba a ser Jehová mismo. Pero cuando nosotros miramos que el Señor Jesucristo comienza a caminar y comienza a darle cumplimiento a todas las profecías, miramos que Él comienza a manifestar todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento a un pueblo que ya conocía las Escrituras y que ya se le había hablado que Dios mismo sería el que vendría cuando se comenzaran a manifestar todas esas profecías. Por eso es que nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo hablándole a ese pueblo acerca del Padre, y el Señor Jesucristo nunca mandó a aquel pueblo judío a buscar al Padre fuera de él. Siempre el Señor les hablaba acerca del Padre, como miramos también en San Juan, en el libro de San Juan 12, que nos dice así en el libro de San Juan 12,
versículo 44, que dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces está diciendo el Señor Jesucristo que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no estamos creyendo en Él. Bueno, ahí él estaba hablando nuevamente al pueblo judío, porque dice con toda claridad: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, cuando les estaba hablando ahí, les estaba hablando que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, estamos creyendo en el mismo Padre. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne. Y el versículo 45 lo confirma, porque dice: y el que me ve, ve al que me envió. Entonces primero dice que el que cree en Él, no cree en Él, sino en el que le envió. Y luego después en el versículo 45 dice: y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, o sea que creer en el Señor Jesucristo es creer en el Padre, y ver al Señor Jesucristo está diciendo que era ver al mismo Padre manifestado en carne. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso este video le he titulado: Jesús es el Padre. Entonces, con estos textos nosotros podemos ir mirando cómo el Señor Jesucristo les hablaba, cuál era la forma en que les hablaba cuando Él les hablaba del Padre. Aquí nosotros miramos que el Señor Jesucristo le está hablando al pueblo judío y no está enviando al pueblo para que tengan una relación con el Padre fuera de Él, sino que Él está diciendo que si ellos creían en nuestro Señor Jesucristo, estaban creyendo en el mismo Padre. Y luego les dice: y el que me ve, ve al que me envió. O sea, el que lo miraba a Él era mirar al Padre. Mirar al Señor Jesucristo era como mirar al Padre, porque el Señor Jesucristo es el Padre mismo manifestado en carne. Y luego nosotros miramos en San Juan 14. En el libro de San Juan 14, un versículo muy precioso y muy leído por todos los lectores de la Biblia, que nos dice así en el versículo, voy a leer el versículo 5, dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjese bien que aquí le están haciendo la pregunta al Señor Jesucristo ahora sus mismos discípulos, aquellos que caminaban con Él, que dormían con Él y que habían sido escogidos por Él. En los relatos de atrás, en los relatos anteriores, nosotros estamos mirando que el Señor le estaba hablando al pueblo judío, pero ahora miramos que aquí es una conversación con sus mismos discípulos, y miramos cómo le dice aquí que le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces nosotros cuando miramos en San Juan 14, miramos que el Señor les está diciendo a sus discípulos que va para preparar moradas y que va a regresar. Y aquí miramos la respuesta de Tomás, que le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y miramos la respuesta que el Señor Jesucristo le da. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, estamos caminando en el camino correcto. Es el único camino que existe y es el único camino que nos lleva al Padre. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a llegar al Padre. Hay muchas personas que están tomando muchas maneras, tratando de llegar al Padre. Personas que están tratando de llegar al Padre por medio de méritos, por medio de sacrificios humanos, por medio de rezos, por medio de indulgencias, o por medio buscando al Padre, llegar a Dios, y están sacando a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que solamente en nuestro Señor Jesucristo está la verdad y está la vida, y Él es el único camino. Y luego enseguida dice el Señor Jesucristo, cuando les dice que Él es el camino y la verdad y la vida, luego les dice el Señor, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor Jesucristo les dice: nadie, absolutamente nadie viene al Padre. Fíjese bien la palabra correcta como lo está diciendo. El Señor Jesucristo no les dice a sus discípulos: nadie va al Padre, porque miramos en versículos anteriores que les estaba hablando de ir a preparar moradas y que iba a regresar por ellos. Pero ahora, cuando ellos específicamente comienzan a hablar con el Señor Jesucristo, cuando Él les muestra y les comienza a hablar del Padre, nosotros miramos que el Señor Jesucristo no los manda para el cielo.
porque miramos en versículos anteriores que les dice que en la casa del Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Y luego les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí es ya cuando les comienza a mostrar el Señor. Dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ahí es cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es ya cuando el Señor Jesucristo le dice a Tomás, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si el Padre estuviera fuera de nuestro Señor Jesucristo y el Padre estuviera en el cielo y el Señor Jesucristo fuera alguien diferente al Padre, el Señor Jesucristo ahí le hubiera dicho, nadie va al Padre, o le hubiera tratado de hacer una diferencia entre él y el Padre, pero miramos que no hizo la diferencia, sino dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y sigamos analizando esta conversación. Versículo 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando usted conecta el versículo 7 de San Juan 14:7 con San Juan 8:19 y San Juan 12:44 y 45, usted puede mirar que en aquella ocasión le estaba hablando al pueblo judío, pero ahora le está hablando al pueblo, a sus mismos seguidores, a los mismos apóstoles, a sus mismos discípulos, y usted mira que le está diciendo lo mismo, porque le está diciendo en el versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Les está diciendo lo mismo que les dijo a los judíos, pero a ellos les dice ahora más profundamente, les da la revelación más profunda, porque les dice el Señor Jesucristo, y dice, y le habéis visto. Si dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora el Señor Jesucristo le está diciendo lo mismo, como dijo, el que me ve, ve al que me envió. Pero ahora aquí está diciendo quién es el que lo envió. Está diciendo que es el Padre. Y ahora les está diciendo a sus discípulos que cuando ellos miraban al Señor Jesucristo, estaban mirando al mismo Padre, porque se lo está diciendo, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Felipe, aunque ya el Señor Jesucristo les había dicho que el que miraba al Padre, que ahora conocían al Padre y le habían visto, ahora Felipe le está diciendo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta conversación es específicamente acerca del Padre. ¿Dónde es donde está el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Dónde el Señor Jesucristo nos enseñó que está el Padre? Y nos dice el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy. Entonces, cuando usted mira, el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, nuevamente, podemos ver en este pasaje, si el Padre fuera alguien diferente a nuestro Señor Jesucristo, si el Padre fuera una persona y el Señor Jesucristo fuera otra persona, el Señor Jesucristo tendría que haberle contestado en el versículo 9 y tendría que haberle dicho, tanto tiempo hace que está con vosotros el Padre, pero no dice tanto tiempo hace que está con vosotros. Si el Padre fuera una persona diferente a nuestro Señor Jesucristo, que estaba morando con sus discípulos, como muchos lo enseñan, que el Padre estaba morando porque el Padre estaba morando siendo otra persona, y que porque no es el mismo Señor Jesucristo, sino que el Padre es una persona y el Señor Jesucristo es otra persona. Muchos enseñan que el Señor Jesucristo estaba hablando que Él venía en la autoridad del Padre y que no es Él el Padre, sino que Él hablaba porque Él venía en representación del Padre. Eso es lo que he escuchado que algunos trinitarios hablan acerca de este pasaje, pero fíjese usted que este texto no nos está dando a entender
que el Señor Jesucristo venía en nombre del Padre, como nos lo dice también en San Juan 5:43, creo que es donde dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Aquí está hablando específicamente con sus discípulos y les está hablando específicamente dónde está el Padre y quién es el Padre. En este texto nosotros podemos mirar el lenguaje que el Señor Jesucristo usa para hablarles a sus discípulos del Padre. Y les dice en el versículo 9: Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En el versículo 9 nuevamente miramos que el Señor Jesucristo conecta nuevamente este versículo con San Juan 8:19 y San Juan 12:45, que nos está hablando acerca de que Él es la manifestación de Dios visible a los hombres, porque Él es el Padre eterno, pero en una manifestación humana. Por eso el Señor Jesucristo les especifica claramente que el que lo ha visto a Él ve al Padre, como lo estamos mirando aquí con toda claridad. El Señor Jesucristo no envió a sus discípulos para el cielo, ni tampoco les dijo a sus discípulos que el Padre estaba en el cielo y Él estaba en la tierra. En ningún momento les está diciendo, porque esta es una conversación específicamente entre el Señor Jesucristo y los discípulos acerca del Padre. Y luego dice ahí con toda claridad: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que las palabras que Él estaba hablando no las estaba hablando por su propia cuenta como hombre, sino que el Padre que mora en Él, Él es el que está haciendo las obras. ¿Dónde es donde se encontraba el Padre? ¿Y dónde es donde el Señor Jesucristo enseñó que está el Padre? Con estos pasajes Él lo enseñó. Podemos entender que el Señor Jesucristo enseñó que el Padre estaba en nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminaba en la tierra. El Padre no estaba fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo enseñó con toda claridad, que el Padre moraba en Él mismo, en ese cuerpo, en esa manifestación humana. Y luego dice en el versículo 11: creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí; de otra manera, creerme por las mismas obras. ¿A cuáles obras se refería el Señor Jesucristo cuando dice creerme por las mismas obras? Cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, podemos mirar que el Padre había prometido venir y hacer prodigios, señales y maravillas frente a su pueblo Israel, para que entendieran y comprendieran que Jehová mismo estaba presente, cuando les dijo en Isaías 35:4 en adelante que Él iba a venir a abrir los ojos de los ciegos, a hacer que el cojo saltara, a sanar a los enfermos. Y tenemos ahí una lista de lo que el Señor, de lo que el Dios mismo había prometido en el Antiguo Testamento, que se iba a manifestar cuando Él viniera a la tierra y comenzar a hacer todas las señales. Y también podemos mirar en Mateo 11 como cuando Juan el Bautista le manda a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Nosotros miramos que dice que el Señor Jesucristo comenzó a hacer señales y maravillas frente a los discípulos que habían enviado Juan, y les dice: vayan y digan a Juan las cosas que veis y oís. Y les comienza a decir todas las cosas que veían y oían. Y nosotros miramos en Isaías 40:3 que la palabra de Dios nos enseña que a quien le iba a venir a preparar el camino, Juan el Bautista, iba a ser a Jehová mismo, al Padre mismo, no a otro. Y nosotros miramos aquí que el mismo Señor Jesucristo enseña que el Padre no está separado de Él, sino que el Padre moraba en Él mismo, porque el Señor Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne. Con estos textos que le he presentado, podemos demostrar con la Escritura y con el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo nos dio testimonio de que Él es el mismo Padre manifestado en carne, porque hay muchas personas que niegan que nuestro Señor Jesucristo haya dicho que Él era el Padre. Pues el Señor Jesucristo nos lo dijo con toda claridad, que Él es el Padre, en este versículo de San Juan 14 del 6 al 11. Podemos mirar con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo demostró ser el Padre, y el Padre eterno, como lo dice Isaías 9:6, que Él es el Padre
manifestado en carne. Que Dios me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos acompañe por este medio para que le sigan llegando las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo, y todos basados en lo que dice la Escritura. No en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice la Escritura. Dios me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video.